Pues vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación, si son tan amables. El preámbulo natural de la misma, que es la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más grueso que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte inicia su travesía en ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde el mismo se extiende y cierra, como un embudo, como un cono o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, abordamos la yoga de las 9 respiraciones, acompañándole de esa forma especial de respirar la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos o contaminados, de los que dependen las funciones dualistas y conceptuales de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas y las neutras. Fortalecemos así al viento de sabiduría, el Yeshenong, que sabemos desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía la blanca, 3 para el femenino la roja, culminando con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bonpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular, abrazándole en el gesto conocido como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos con los que bloquearemos las nadinas de nuestras fosas nasales.
en el orden correspondiente a este ejercicio. Y así ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, lo observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos nuestra atención a recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello recorremos introspectivamente a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las 3 sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos orienta y culmina en la plenitud de la integración.
Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria dimensión y aspecto de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo, superficial, haciendo lo mismo con la exhalación mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Y así una vez más de experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de vernos expuestos o transitar por la condición de la lasitud, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Y así, una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación. De vernos expuestos a la lasitud, la inhalación. Acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en exhalación. De transitar por la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos a la meditación discursiva. Y como es costumbre, reconozcamos a la misma como un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por la exploración de la preciada vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así, la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y de la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia, señalando cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, comprendamos nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, de la que desconocemos el cómo, de qué manera es que la misma se haga presente o manifiesta, y con base en ello intentemos pensar o reflexionar acerca de lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas, lo que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia, y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos o virtuosos, así como simultáneamente identificar, debilitar y trascender a los negativos, los no virtuosos. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Entendamos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y así infiramos cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, señalemos las limitaciones propias, aquellas endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona,
sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma como un compromiso para integrar y poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas, simbólica e indirectamente la comunidad de amigos y amigas, que en el sendero y camino nos inspiran y ayudan a manera central la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde estas cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Transitemos a la práctica de la vacuidad, el natural preámbulo de la mecánica contemplativa que es propia del sendero del diamante. Recordemos, esta se centra en el cultivo de la visión pura. Para ello imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Comencemos por este espacio. Extendámoslo a nuestra ciudad, así también a nuestro país, continente y planeta, al universo con sus infinitos mundos, y a nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye o desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la dimensión y función primaria de la mente o conciencia, su mera claridad y darse cuenta. A la medida de nuestras posibilidades, descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento, en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos ahora a la fase de creación o generación de la práctica de unificación con el principio general del despertar, el Guru Yoga de Shakyamuni Buda. Y para ello imaginemos cómo frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representa la valentía, el arrojo y la osadía que en el sendero y camino espiritual son indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y encollado que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, así como su natural dignidad. Sobre la misma aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica. Sobre la misma se corporizan un disco lunar y solar en forma de cojines que a su vez representan tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda, las dos acumulaciones, las dos colecciones. Sobre las mismas gradualmente se manifiesta la figura de Shakyamuni Buda. A su vez al mismo le concebimos radiante, luminoso y translúcido, presente, mas simultáneamente ausente de sustancialidad, así la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi, y con la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca con el dedo medio a la tierra, siendo la testiga de su victoria sobre el triple veneno, el de la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa sobre de su regazo, con su palma inclinada hacia arriba, simbolizando así el desarrollo de la atención unipuntual. Sobre de esta se manifiesta la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar
de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Como todos los grandes seres, los mahasattvas manifiestan una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, la que simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, energéticos y emocionales. A su vez despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Imaginamos se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche a todos nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, de Dakas, Dakinis y protectores de Yiram, Shravakas, Pratyeka, Budas, Yogis y Yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles, provenientes de los diferentes reinos que son propios de la existencia condicionada, mas hoy todos dotados de la preciada plataforma humana, y así animados simultáneamente por el espíritu de la emergencia definitiva que con nosotros comparten, que contagian. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Imaginamos se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. En consecuencia, Budas y Bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, representándose así la unicidad de la mente despierta. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Ahora recibimos los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Una vez más penetra en nosotros como un espeso néctar que gradualmente nos inunda y satura, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Imaginamos así se lleva a cabo el proceso de la purificación física que dividimos en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra, en esta opera como un abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, quizá como nuestras limitaciones o debilidades genéticas. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que al abandonarnos se vierte sobre la tierra y en la misma opera como un nutriente. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida, la que nos ata a la existencia cíclica. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Las acciones físicas negativas que hemos proyectado sobre de otros u otros han proyectado sobre de nosotros. Una vez más, donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, comprendiendo y entendiendo en esta
el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, el deseo de reorientar a nuestras vidas en una dirección positiva y segura, la necesidad de cultivar una mente de proyección altruista para contrarrestar el egoísmo, y el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo ya hemos propiciado en otros u otros en nosotros mismos. Mientras hacemos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Om. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la hablada mantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Una vez más en nosotros penetra como un espeso néctar que gradualmente nos inunda y satura, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar emergen esferas oscuras que recordamos representan nuestras limitaciones verbales o comunicativas, toda tendencia a hacer uso de un lenguaje que divide y que daña, que habitual, común y recurrentemente se muestra irreflexivo y que distorsiona o exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Al arribar al área de la cabeza se derraman por ojos, oídos, boca y nariz y se diluyen o desvanecen en el vacío. Y una vez más, donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces.
poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y una vez más nos satura. Elimina todos los oscurecimientos mentales y emocionales, toda forma y expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión, pero en especial nuestra cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos o sentimos como nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros, blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho a nuestros respectivos puntos. Imaginamos que cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado, y como nuestro cuerpo irradia luz y claridad multicolor. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades búdicas, los kayas, y nuestro cuerpo se transforma en esa matriz de luz arcoíris. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces.
Hum. Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica sus limitaciones son en efecto purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Shakyamuni Buda se moviliza, se coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas, 4 dedos por encima de estas, 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Budas y bodhisattvas se disuelven en luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda y se funden en esto. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y encollado, este en la flor de loto, este en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad. Penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional, adornada por su historia personal. Y emergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, y con esta de sus habilidades y cualidades. El universo reaparece como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde
Todos los seres son Budas, los sonidos son mantras, y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso, y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuneye Soha. 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 Y ahora transitemos a la fase de perfeccionamiento. En esta, nos familiarizamos con la emergencia de luz clara de la mente esencial, como se hace presente en la transición del dormir y el morir. Imaginamos de nueva vez en nuestro medio el canal central. Shakyamuni Buda irradia luz y claridad, penetra por el mismo y reaparece a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos, energías sutiles, esencias vitales o gotas neurales, emprenden su travesía hacia la gota indestructible en el medio del canal central. Las esencias vitales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central, mientras que las esencias vitales femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior de la misma. Presionan a la gota indestructible y en el momento en que escuchemos el palmear de las manos, en la misma penetran. Esta se fisura y libera la luz clara de la mente esencial, la conciencia primigenia, la cual intentamos reconocer y en la que pretendemos descansar por un momento, en un estado y condición libre de elaboración. Canal central. Shakyamuni en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. Al escuchar el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos, le emulamos. En ese momento, vientos sutiles y gotas neurales penetran en la gota indestructible. Esta se fisura y libera la luz clara esencial de la mente o conciencia. Intentamos descansar en la misma en un estado libre de elaboración.
Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, que sirve o sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, así como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Om Ahum Vajaguru Pamasiti Hum Tayatam Muni Muni Mahamuni Soha Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien, vamos a recitar las plegarias de aspiración, comenzando por el refugio y la generación de la mentalidad excepcional, la bodhicitta. Sanje chudan tsuchi chunam la chanchu bardu dakni kyapsuchi dagi chinsu gipe sunam ki drula penchi sanje drupashu. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve para el beneficio de todos los seres. Semchen tamche dewa dang dewe judan dempa juchi dunyel dang dunyel gi judan jelwa gyuchi dunyel mepe dewa dampa dang mijewa juchi Nyering chadang nidang jelwe tanyong chembola nepa gyuchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que se vean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que se vean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Sashi puchu chushin metetram rirab lingshi nide gempadi sanje shindu mikte buwayi druku namdak shindu chupashu. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y finalmente solicitamos la instrucción liberadora. Semche namki sampadang loyi cheraki tarwar chechun tumon tepayi Choki Korlo Kordu Sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor gira la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien. Pues antes de comenzar, tenemos algunos anuncios, algunas actividades que queremos extenderles. Primero, nuestro taller de Dharma para niños que estará dando inicio este sábado 15.
¿verdad? De febrero. Así es, sí. Bueno, les quería invitar que este sábado comenzamos con la Dharma para Niños. Es esta iniciativa que liderea Tania Villaseñor. Ya tiene 10 años que se está haciendo. Y pues empezamos este sábado, es una vez al mes. Y les invitamos a que vengan con sus pequeñines. Y también si quieren, les queremos extender la invitación. Si tienen algo que ofrecer, por ejemplo, algo que nos quieran compartir, como una clasecita de yoga o algunas herramientas que quieran dar a los niños, los podemos invitar para que se integren a la comunidad de las clases, si quieren compartirnos algo, ¿vale? Por ejemplo, Román nos va a compartir una clase de lo que hace artes marciales. Wushu. Ajá, otra chica, Luz, nos ha dado Chatsu. Es como unos 20 minutos, media hora de la clase que dura 2 horas. Entonces también si te animas, si tienes algo que compartir, les invitamos a que vengan conmigo y nos coordinamos, ¿vale? Es este 15 y pues si tienen dudas, aquí va a estar. Mil gracias. Recuerden entonces este primer taller del año de Dharma para niños que se va a concentrar en la bondad y la empatía este sábado 15 de 10 a 12. Y vamos a estar iniciando un nuevo ciclo de programas que queremos compartir con toda la comunidad y particularmente aquella de la Ciudad de México que tiene la más amplia oportunidad de aprovecharla. Vamos a estar ofreciendo una vez por mes, una vez cada 2 meses, un retiro sabatino en nuestro centro contemplativo en Valle de Bravo. Entonces, el primero de estos programas va a ser el próximo sábado 22, no es este sábado, sino el subsecuente, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, 10, 11, 12, no, de 10 a 2 de la tarde, ¿sí? Es un retiro intensivo de 4 horas. La idea es que podamos, una vez cada par de meses, aprovechar este espacio y practicar en comunidad. Si les interesa participar en el mismo, bueno, lo único que tienen que hacer es llegar, ¿verdad? Estamos solicitando una pequeña aportación para los gastos que implica el organizar el programa de 400 pesos por persona, y esto va a ser el sábado 22 en Valle de Bravo, si quieren acompañarnos. Ahí voy a estar yo dirigiendo el retiro sabatino. La idea es fortalecer nuestro sentido de comunidad en este espacio extraordinario que nos pertenece a todos, ¿sí? Y con esos recursos, pues generar un pequeño fondito para pagar algunos de los costos de mantenimiento que tiene este centro, que son muchísimos. Muy bien, también recordarles que tenemos nuestro próximo curso introductorio en busca de la felicidad genuina el 1 y 2 de marzo, aquí en el anexo de Casa Tibet. Nuestro primer retiro del año, que va a ser el viernes 28 al domingo 30 de marzo, que va a ser un retiro de introducción a la meditación, el profundo camino del shamatha. ¿Ok? 28 al 30 de marzo en el Centro de Meditación de Valle de Bravo, para que lo tengan presente. Muy bien. Bien. Recordarán que hemos estado hablando acerca de la práctica del Vipassana, y dentro del contexto de la misma, el corazón de esta, que es el de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre la mente y sus fenómenos, y finalmente la aplicación de la atención sobre toda variedad de diferentes elementos, apariencias o de diferentes eventos, ¿no? O la aplicación de la atención sobre de la conciencia, ¿sí? Y dentro del contexto de la aplicación de la atención sobre los fenómenos en general, hoy vamos a hablar acerca de los 5 factores que conducen al despertar o la iluminación, que también desde la perspectiva de la tradición budista representan un elemento esencial en la práctica contemplativa y en la del Vipassana en general, ¿sí? Bien. Bien.
Dentro de la perspectiva terapéutica que es propia y característica del Buddha Dharma, porque es esencial tener presente que el objetivo fundamental del mismo es la transformación mental y emocional, ¿sí? Esto es, en buena medida, el refinamiento del aparato cognitivo a través del cual nosotros y los seres sensibles en general nos vinculamos al mundo de la experiencia y a través del cual construimos la actividad que en la misma desplegamos. Encontramos una presentación clásica de lo que podríamos describir como los 7 pistones que comprenden el motor que conduce al despertar o la iluminación, a los que comúnmente denominamos o llamamos los 7 factores de la iluminación, ¿sí? El factor de la recolección o de la plena atención o la cercana aplicación de la misma, el factor de la investigación, el factor del esfuerzo, el factor del gozo, el factor de la tranquilidad, el factor de la concentración y finalmente el factor de la ecuanimidad, ¿sí? Una vez más, el factor de la recolección, el factor de la investigación, el factor del esfuerzo, el factor del gozo, el factor de la tranquilidad, el de la concentración y el de la ecuanimidad, ¿sí? Empecemos por el primero de estos pistones de la maquinaria que nos permite arribar al despertar o la iluminación. Es importante una vez más subrayar que en realidad todos estos son indispensables para que la misma adecuadamente opere y funcione y en efecto presente un medio fiable que le permita al individuo propiciar este tránsito entre el estado disfuncional y aflictivo de la mente y conciencia y el del despertar, el de la lucidez plena, el del pleno equilibrio, tanto mental como emocional, así como también físico y experimental en general. ¿Qué entendemos por recolección? ¿Recuerdan? La palabra recolección viene del sánscrito smriti, ¿sí? O le llamamos en la lengua tibetana rempa. Y se refiere a esa función que le permite a la mente firme y cercanamente asirse al objeto de atención o interés, cualquiera que el mismo sea. De perderlo, recuperarlo, y de olvidarlo, recordarlo. ¿Recuerdan? Esa es la definición clásica de lo que entendemos por smriti o rempa, recolección, la cercana aplicación de la atención en general. Ahora, la misma en buena medida en la tradición budista se divide en 3. O esta triple división representa 3 dimensiones o aspectos de la funcionalidad de la misma. La recolección retrospectiva es la primera. La recolección presente es la segunda y la recolección prospectiva es la tercera. A las 3 se les considera centrales para el desarrollo del equilibrio cognitivo indispensable para producir un estado y condición óptimo de salud mental y emocional, ¿sí? La recolección retrospectiva se refiere a la proyección de la atención hacia el pasado, específicamente con el propósito de examinar el desempeño vital que en el mismo nosotros como seres sensibles naturalmente desplegamos. Sabemos bien que la interacción que establecemos con el mundo de la experiencia se basa en 3 pilares. El de la mente o cognición, que incluye también a la dimensión o al subconjunto emocional, la dimensión de la palabra, la comunicación y que se asocia en el contexto del Buddha Dharma a la expresión de la energía vital, y finalmente el pilar del cuerpo, o la fisicalidad a través de la cual en este mundo material nosotros naturalmente nos expresamos, ¿sí? La idea es que tratemos de hacer consciente y lúcida la totalidad de esa funcionalidad. Esto es, hacernos conscientes de lo que pensamos y sentimos, hacernos conscientes de lo que decimos y finalmente hacernos conscientes de lo que hacemos, ¿sí? Particularmente intentando reconocer la expresión negativa de estas actividades, que naturalmente se concibe y piensa dificultan nuestra evolución individual y colectiva, y tratando simultáneamente de identificar la expresión positiva de estas actividades para poderlas fortalecer y replicar. Prerequisito indispensable, se piensa, para progresar en el camino al despertar en general.
Un medio a través del cual nosotros podemos cimentar este tipo de investigación contemplativa es a través de la estructura de las 10 acciones virtuosas y las 10 acciones no virtuosas. Si bien y naturalmente no se conciben como una especie de listado exhaustivo de la interacción que como seres sensibles desplegamos o imprimimos al mundo de nuestra experiencia, sirven como una guía primaria para tratar precisamente de transformar ese desempeño vital que en la mayoría de nosotros es inconsciente y habitual en uno lúcido y responsable. ¿Sí? Simultáneamente, ese tipo de exploración contemplativa se centra en siquiera la más elemental comprensión del principio de la causalidad moral, que también se considera central dentro del contexto de la filosofía y la teoría del ser del Buddhadharma, su ontología, que es el del karma. ¿Se acuerdan? Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, genera consecuencias de las que somos responsables y de alguna manera entinta y determina la manera en que interactuamos, en que decodificamos y experimentamos el mundo de nuestra experiencia en términos generales. Recordarán que existen muchos tipos de karma. La actividad contaminada por la presencia de ¿qué? El triple veneno, ¿se acuerdan? El veneno de la ignorancia, que en este contexto se refiere fundamentalmente a la cognición dualista, a su natural consecuencia que es la reificación, el veneno del apego o del aferramiento y el veneno de la hostilidad, la aversión o de la agresión en general, ¿sí? El karma puede ser positivo, mejorando nuestra condición de vida presente, pero vinculándonos a la continuidad inestable del samsara. Puede ser negativo, exaltando las condiciones que no son favorables de esta vida o vidas futuras y vinculándonos a la condición inestable del samsara, o neutro. Hemos hablado acerca de el karma consecuencial o de propulsión, que determina el tipo de renacimiento que obtenemos a futuro, del karma funcional, que determina el tipo de estado mental, emocional o cognitivo que en esa existencia desplegamos, del karma ambiental, el karma familiar, colectivo, personal, en fin, hay toda variedad de dimensiones de lo que entendemos por karma en general. Pero aquí y en esencia lo que se busca es explorar el desempeño que vitalmente hemos tenido en el pasado a través de los portales de la mente, palabra y cuerpo, con base en esencia de la comprensión de ese principio, el de la retribución moral de las acciones. El establecer esa investigación basados en el entendimiento, decía, de cómo lo que hacemos, pensamos y decimos, pues genera las consecuencias de nuestra condición vital presente y futura, de las que nosotros somos del todo responsables. Entonces, al voltear la atención hacia el pasado, precisamente lo que hacemos a través de prácticas como la práctica de la recapitulación, el recuento de las previas moradas, explorar, por ejemplo, las 3 acciones negativas de cuerpo, las 4 acciones negativas de palabra o las 3 acciones negativas de mente. Y al mismo tiempo explorar sus contrapartes, las dimensiones positivas, intentando debilitar unas y fortalecer otras. Debilitar unas a través de la aplicación de los 4 poderes de oposición y fortaleciendo las otras a través de reconocer su importancia, su trascendencia, la relevancia que tienen en la mejoría de nuestra condición de vida presente y futura. ¿Sí? Eso es la recolección pasada. La recolección presente tiene que ver con el mantener un estado y condición de plena atención momento a momento.
en la totalidad de las diferentes actividades que comprenden a nuestro desempeño vital en general. Esto es difícil de hacer, dado el hecho de que el estado y condición en la que nuestra mente o conciencia, nuestro aparato cognitivo hoy se encuentra es disfuncional, primariamente consecuente de los desequilibrios de los que hoy sufre o afligen a nuestra atención o concentración, primariamente fragmentada por el veneno de la extrema ideación o el diálogo interior y el veneno de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental o el sopor o el sueño. Y recordarán que en este contexto el entrenamiento, por ejemplo, en el samadhi del shamatha, se concibe y contempla indispensable para poder contrarrestar la presencia de estos venenos o disfunciones y para entrenar a la mente o conciencia a la cercana aplicación de la atención, a la concentración unipuntual que le aporta, como tantas veces hemos señalado, a la mente o conciencia poderío, eficacia, funcionalidad en términos generales. Entonces, la idea de la cercana aplicación de la atención al presente es el tratar de mantener una actitud de plena sincronía entre la mente y el cuerpo, entre la conciencia y las apariencias, todo lo que acontece, todo lo que se presenta a nuestras bases sensoriales, en ausencia de estos fenómenos que fragmentan y desde esa perspectiva debilitan la coherencia y continuidad de la atención, primariamente la excitación o la extrema ideación y la lasitud. Decía, es difícil de hacer porque nuestro hábito es contrario a este objetivo y nuestra mente tiende constantemente a desvincularse del presente y verse secuestrado por el futuro y por las expectativas, esperanzas y deseos que sobre el mismo proyectamos o sobre el pasado y sobre las experiencias que en el mismo hemos desplegado, en inconsciencia de el cómo estas en realidad ya no existen, han cesado como natural consecuencia de su circunstancia y condición pasada en general. Y después, en la tradición budista se plantea como fundamental el cultivo de lo que denominamos la recolección prospectiva. ¿Sí? Hemos hablado de la recolección pasada, señalamos la recolección presente, pero la tradición budista también exalta como importante el cultivo de la recolección prospectiva. La recolección pasada tiene que ver con el hacernos responsables de nuestro desempeño vital, todo lo que hemos hecho, dicho, pensado en el pasado, como, ¿verdad?, la actividad que conforma nuestro presente y genera las propensiones para nuestro futuro. Hemos hablado de la recolección presente que tiene que ver con tratar de vivir en plena sincronía, mente y cuerpo, con el presente y sus apariencias, evitar esta tendencia fragmentaria, siempre está en el futuro o en el pasado. Y finalmente la recolección prospectiva tiene que ver con el tratar de mantener una actitud como de alerta ante esencialmente las diferentes circunstancias vitales que sabemos en nosotros detonan nuestra experiencia aflictiva, que conocemos en consecuencia de la recolección pasada y presente, para cuando las mismas se hacen manifiestas, cuando se presentan, impedir que nos secuestren. ¿Se entendió eso? O sea, sabemos, dada, el estudio o el examen metódico que hemos hecho en nuestro desempeño pasado y presente, sabemos cuáles son diferentes condiciones y circunstancias que comúnmente en nosotros detonan nuestra aflictividad, y cuando las mismas emergen, de lo que nos hacemos consciente en consecuencia de la plena aplicación de la atención, impedir que nos secuestren y detonen estas actividades inerciales o recurrentes. Específicamente, una vez más, sobre las mismas, aplicando las fuerzas y poderes de oposición, ¿sí? O simplemente inhibiendo esos comportamientos que para nosotros no son edificantes o positivos en general. Bien, ese es el objetivo de lo que llamamos recolección, ¿sí? Uno de los primeros factores de los que depende el desarrollo evolutivo en general, ¿sí? ¿Y cuál es el antónimo de la recolección?
Pues en buena medida podríamos decir la distracción. ¿Sí? Pero de una forma quizá un poco más concreta o más precisa, la falta de sincronía. ¿Entre qué? Entre la mente y el cuerpo, y entre el complejo mente-cuerpo y el presente. ¿Sí? Ahora, ese planteamiento, quiero volver a insistir, suena simple. En realidad no es difícil de entender, pero es en extremo difícil de actualizar. Y la tradición budista plantea que para lograr ese objetivo es indispensable el entrenamiento contemplativo. ¿Sí? Esto es, muy difícilmente puede refinarse la recolección dentro del contexto del quehacer habitual de la vida cotidiana. No es imposible, pero es muy difícil. ¿Sí? Para ello es que se plantea este tipo de entrenamiento perceptual que llamamos familiaridad o meditación, y que tiene muchas vertientes y que, como bien saben, dividimos primariamente entre lo que conocemos como la cercana aplicación de la atención centrada en la concentración y la cercana aplicación de la atención orientada a la discriminación o la contemplación, el samadhi del shamatha y el samadhi del vipassana. Bien, el segundo de los factores que conduce al despertar es el de la investigación. Y este es uno que aplicaremos de forma distinta en dependencia de su contexto. Por ejemplo, en el contexto de la cercana aplicación de la atención centrada en la concentración, esto es, el samadhi del shamatha, ¿a qué nos referimos con el factor mental o el factor de la iluminación de la investigación? Pues en esencia, el investigar la condición y el estado de nuestra atención o concentración. Recordarán, porque lo hemos señalado y mencionado recurrentemente, que un señalamiento central en dicho entrenamiento, el de la cercana aplicación de la atención centrada en la concentración, el samadhi de la pacificación o el shamatha, es a través de la introspección reconocer la presencia de las variables que fragmentan la coherencia y continuidad de la atención, y sobre de las mismas aplicar los antídotos que nos permitan superarlas, ¿no? Ahora, la introspección en este sentido, este tipo de investigación, ¿qué pretende evidenciar? La presencia de los 5 venenos que inhiben la maestría de la atención y la concentración. ¿Cuáles son esos venenos? ¿Recuerdan? Comúnmente los abordamos desde dos diferentes ópticas. La primera es el veneno de la pereza. ¿Se acuerdan? Que tiene tiene 3 diferentes dimensiones. El veneno asociado a olvidar la instrucción meditativa, lo que llamamos comúnmente el precepto meditativo. Los venenos que acabo de enunciar y señalar de la extremediación y la lasitud, el veneno asociado a la inhabilidad para aplicar correcta y puntualmente el o los antídotos necesarios para superar esta condición, y el veneno asociado a su sobreaplicación, ¿sí? Que también en nosotros es muy común, especialmente en la fase inicial del entrenamiento contemplativo en general. Esa es una aproximación. Y la segunda aproximación tiene que ver con la investigación de otros factores que también inhiben la coherencia y continuidad o la fortaleza y la adecuada aplicación de la atención. Uno entre ellos es la malicia, ¿se acuerdan? Que es la hostilidad, la irritabilidad, etcétera, que naturalmente, ¿qué hace con la coherencia y continuidad de la atención? La fragmenta. Es incompatible ese estado mental con el tipo de estabilidad que se requiere para el desarrollo de la maestría de la atención concentrada. El segundo de estos obstáculos es el deseo sensual. Ahora, el deseo sensual, no se confundan, no se refiere, o por lo menos no se refiere únicamente a la sensualidad en términos sexuales. Ese es un aspecto, pero
no solo no es el único, sino no es el más importante. Se refiere a la información que recibimos a través de la totalidad de nuestras diferentes bases sensoriales y con la que comúnmente nosotros tendemos a identificarnos. En realidad, recuerden, las apariencias sensoriales, vistas desde la perspectiva del entrenamiento contemplativo del Buda Dharma, en sí mismas no son objeto de conflicto o no son problemáticas. ¿Cuál es el problema? La identificación con ellas. ¿Sí? Porque finalmente, y si lo piensan, la totalidad de estas apariencias, ¿cómo operan? Bueno, por naturaleza, ¿cómo existen? ¿Son permanentes o impermanentes? ¿Son estables o inestables? ¿Son autónomas o dependientes? ¿Son temporales o son objetivas o relativas? ¿Tienen identidad intrínseca o carecen de la misma? ¿Existen de forma sustancial o no? Entonces, si entendemos eso, podemos simultáneamente abordar estas apariencias sin identificarnos con ellas. ¿Sí? Observar cómo, por ejemplo, en efecto y por naturaleza, en términos de la manera en que operan, surgen en el espacio de la mente o conciencia su mera claridad y darse cuenta, juegan en ese espacio y eventualmente en el mismo tarde o temprano, ¿qué sucede? Se diluye y desaparecen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la práctica de la dimensión pinacular del Vipassana del Sendero del Diamante, el Mahamudra, o el Mahasandhi, el Chakchen, el Dzogchen, precisamente esto es uno de los elementos que se nos entrena a hacer, ¿verdad? Observar cómo estas apariencias surgen en el espacio de la mente, investigar la naturaleza propia de la misma, si la mente es unitaria o compuesta, dónde es que la mente existe, ¿verdad? Y así descubrir eventualmente que la mente está vacía de esas categorías, que la mente no es algo concreto, no es como una entidad material que puedes identificar, que trátase de una entidad o de una función dinámica, siempre en movimiento, y en ese sentido carente de sustancialidad, ¿no? Pero dotada de una cualidad fundamental, y es la claridad o la luminosidad, que es la cognoscencia en términos generales. Entonces, ¿qué es la mente o cuál es la naturaleza fundamental de la mente? Es la claridad y la vacuidad, ¿sí? Su potencial cognitivo, su función cognitiva, pero al mismo tiempo su ausencia de ¿qué? De sustancialidad o de identidad intrínseca en general. Y dentro del espacio de la mente surgen todos estos fenómenos. Estos fenómenos naturalmente operan, se presentan y manifiestan en dicho espacio, pero también y naturalmente en ese espacio tarde o temprano inexorablemente se diluyen y desaparecen. Ninguno de esos eventos o apariencias somos nosotros, ¿verdad? Y ninguno de esos fenómenos y apariencias finalmente nos pertenece. Pero comúnmente, ¿qué sucede? Cuando esas apariencias en el espacio de la mente se presentan, en consecuencia de nuestra tendencia aflictiva habitual, nos identificamos con esas apariencias. ¿Y cómo es que nos vinculamos con estas? Con apego y aversión. Y esto que detona la mecánica genérica de la aflictividad que nos ata al samsara. ¿Se entiende eso? Bueno, conceptualmente se entiende. Es muy difícil soltar esa tendencia a la identificación. Y ese es uno de los objetivos del entrenamiento contemplativo, ¿verdad? Específicamente la práctica, por ejemplo, del Mahamudra. El aprender a morar en esta condición de presencia mental, ¿verdad? Observar la emergencia de todos estos diferentes fenómenos, cómo juegan en el espacio de la mente, y atender cómo en él mismo eventualmente se diluyen y desaparecen, sin aferramiento y sin distracción, específicamente sin identificarte con ellos. Tocar y soltar, ¿sí? En un inicio, esto pues lo haces por un momento y la tendencia a la reificación vuelve a consumirte, pero a través de la fuerza de la familiaridad y de la práctica continua y recurrente de la aplicación de esta metodología introspectiva, poco a poco aprender a romper esa tendencia centrada en la identificación dualista, ¿sí? Esto en esencia es lo que llamamos investigación. ¿Se entendió eso?
¿Sí? Bien, entonces el segundo de estos factores, decíamos, es el deseo sensual. El tercero de estos factores es la duda aflictiva. ¿Sí? Ahora, recuerden que por duda aflictiva no nos referimos a la duda en términos generales. Dada la naturaleza de la mecánica de investigación del Buddha Dharma, que comúnmente se señala como una de radical extracción empírica o empiricista, factor que nos recuerda el vínculo que el Buddha Dharma tiene al método científico, en oposición a una tradición que se basa en elementos de dogma o de fe, ¿verdad? Sin embargo, si bien la tradición budista contempla como indispensable esta duda que nos lleva a investigar la naturaleza de nuestra experiencia y el objetivo que tiene nuestra estancia en el mundo, también puede tornarse en aflictiva cuando la misma se convierte en una especie de negación irracional, ¿verdad?, no centrada en la investigación de ciertos elementos de los que depende el desarrollo evolutivo, como por ejemplo el entendimiento del karma, la retribución moral de las acciones, como por ejemplo el entendimiento de la naturaleza espiritual de la mente o conciencia, como por ejemplo la negación del potencial del despertar, o la naturaleza fundamentalmente clara y pura de la mente o conciencia. Y así, o por ejemplo, la negación de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento, las causas que le producen, su posible cesación y el camino que conduce a su cesación. Eso sería lo que llamamos la duda aflictiva. Y los últimos 2 factores que son comunes con la primera presentación, que es el de la extrema ideación, la excitación y la lasitud o el hundimiento mental. ¿Sí? La investigación entonces implica, en el contexto del samadhi y del shamatha, atender la presencia de estos venenos que coartan la coherencia, la integridad o continuidad de la atención, y no solo eso, aplicar los antídotos pertinentes para poder aliviar y superar esta condición. ¿Sí? En el contexto del vipassana, el término investigación tiene una proyección mucho más amplia. ¿Sí? Y en el contexto del vipassana pretende investigar, 1, la naturaleza de las apariencias, los diferentes fenómenos que se presentan a nuestras bases sensoriales. 2, la investigación de la naturaleza de nuestra identidad personal, cómo es que nosotros genuinamente existimos. Y finalmente, la investigación de la naturaleza de la experiencia que tenemos y derivamos del mundo, ¿verdad? Y si el mundo determina nuestra experiencia, que es nuestra concepción ordinaria, o si bien la influencia no es el factor determinante en la conformación de la misma, y si no lo es, ¿cuál es? Y desde la perspectiva budista, el factor determinante en la conformación de la experiencia intrasubjetiva es la propia mente o conciencia del individuo. ¿Se entendió eso? Ese es el objeto primario de investigación en el contexto del vipassana budista. ¿Y en qué se concentra? Pues se concentra en el entendimiento del surgimiento dependiente, como todo lo que nosotros percibimos emerge en dependencia de causas, condiciones y circunstancias, no posee identidad intrínseca, no existe de manera sustancial, no es unitario, autónomo, independiente ni permanente, y como todo en consecuencia existe ausente de qué de estos factores. ¿Se acuerdan? Eso es lo que llamamos vacuidad. Eso es el factor de la investigación y que estaremos también utilizando en el subsecuente tópico de la cercana aplicación de la atención sobre de los fenómenos, que es el de las 4 nobles verdades. ¿Ok? Bien, el siguiente pistón del motor que conduce al despertar de los 7 factores a la iluminación es el esfuerzo. ¿Sí? Y como podrán imaginar, lo que plantea es que este desarrollo que pretende nos conduzca al despertar, pues tiene un prerequisito. ¿Y cuál es ese prerequisito? El esfuerzo. ¿Sí? Como dicen los americanos, no pain, no gain. ¿Sí? Si no hay esfuerzo, no hay desarrollo. ¿Sí? Y ese esfuerzo es uno que nosotros tendremos que naturalmente aplicar dentro del contexto del triple proceso formativo. El de la disciplina ética o la moralidad, que precisamente
propiciaremos a través de la aplicación, de la cercana aplicación de la atención retrospectiva, presente y prospectiva, ¿sí? El del samadhi, que lo que pretende es producir una mente poderosa, estable, concentrada, inteligente y discriminativa, y el cultivo de la sabiduría. Entonces ese esfuerzo es la aplicación recurrente de los diferentes métodos que nos conducen o facilitan el desarrollo evolutivo. ¿Ok? El cuarto de los 7 factores que conducen al despertar es el del gozo. ¿Sí? Y por gozo aquí lo que queremos presentar o señalar son 2 cosas. Primero, el hecho de que todo este esfuerzo, que toda esta empresa de desarrollo evolutivo debe de ser una animada por un sentido de alegría y de gozo. ¿Sí? Esto es, si tú imprimes a este esfuerzo un sentido de pesadez, de pesimismo, de negatividad, difícilmente vas a poder conservar o vas a poder propiciar, ¿verdad?, el involucramiento de largo plazo que implica o es indispensable para ese desarrollo evolutivo. Esto es, vas a sufrir de una especie como de burnout, como una especie de exhaustamiento en el camino, ¿sí? Pero si en contraste traes a este esfuerzo una sensación de gozo, que entiende que el camino es la meta en buena medida y no se obsesiona por el resultado que quizá todavía se encuentra lejos o encuentras difícil de actualizar, sino que lo aplica a la manera en que vives la totalidad de tu vida, entonces vas a poder mantener la inercia evolutiva que se requiere para poder eventualmente lograr el despertar. Y al mismo tiempo este gozo tiene que ver con lo que la tradición budista contempla o plantea como el estado natural de la mente o conciencia, cuando la misma ha desarrollado lo que hemos previamente descrito como los 4 equilibrios. El equilibrio en la facultad del deseo y la volición, el conativo, el equilibrio de la atención, el equilibrio cognitivo y el equilibrio emocional, que recuerden, representan simultáneamente el corazón del entrenamiento mental del Buda Dharma. ¿Sí? El siguiente factor mental, este elemento de gozo tiene que ver simultáneamente con el resultado de esos 4 equilibrios, ¿no? Y el resultado de esos 4 equilibrios es un estado mental y emocional de tranquilidad, de estabilidad y de bienestar interno, que no depende o que no se propicia o detona a través de factores externos. El problema con el bienestar hedónico, esto es, el que depende de todo tipo de estímulos externos, es su naturaleza y condición temporal, inestable y relativa. En contraste a este tipo de bienestar que adviene de los equilibrios internos y que no dependen o no vulneran a la persona a las condiciones externas en general. Después viene el factor mental de la tranquilidad, ¿sí? La tranquilidad que, insisto, adviene y es consecuente del cultivo de estos 4 equilibrios y específicamente del siguiente de los factores mentales, que es el de la concentración. Saben que cuando nosotros propiciamos y detonamos ese estado y condición de concentración, lo que naturalmente adviene o esta produce es un estado y condición de ¿qué? De tranquilidad. ¿Sí? Y esa tranquilidad facilita simultáneamente el poder identificar los factores mentales negativos y aplicar sobre los mismos sus respectivos antídotos. Y el último de estos factores es el de la ecuanimidad. Y recuerden, en el contexto del Buda Dharma, por ecuanimidad no queremos decir inactividad, ¿sí? Pasguatez, ¿sí? Sino nos referimos a un estado y condición mental que puede permanecer en equilibrio, ¿verdad? Esto es, que no sufre de, por ejemplo, la hiperactividad emocional o el déficit emocional, la hipersensibilidad o la insensibilidad o una sensibilidad en desequilibrio al vernos expuestos a diferentes condiciones vitales y particularmente aquellas
que no son difíciles o complejas, sino que nos permite permanecer en un estado de equilibrio, de imparcialidad ante la exposición a las mismas. ¿Y qué piensan es indispensable para lograr este objetivo? ¿O cuál es un prerequisito indispensable para detonar la ecuanimidad en nuestro estado mental y emocional? La ausencia de identificación. ¿Sí? Siempre que te identificas con las apariencias mentales, pierdes el equilibrio y la imparcialidad o la ecuanimidad. Pero si puedes permanecer en equilibrio ante la presencia de las mismas sin identificarte con ellas, puedes desarrollar este factor mental indispensable que es el de la ecuanimidad. Entonces, la tradición budista plantea en el contexto de la cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos, indispensable el desarrollo de estos 7 factores de los que depende el despertar y la iluminación. El factor mental de la recolección, el factor mental de la investigación, el factor mental del esfuerzo, el factor mental del gozo, el factor mental de la tranquilidad, el factor mental de la concentración y finalmente el factor mental de la ecuanimidad. ¿Sí? La recolección retrospectiva, la recolección presente y la recolección prospectiva. La investigación en torno a todo aquello que propicie la suspensión o el desequilibrio de la atención y la concentración, pero también la investigación en torno a todo aquello que nos conduzca a la ignorancia, tanto pasiva como proactiva. El esfuerzo de aplicar estos métodos de forma recurrente para progresar en el camino, para romper nuestros hábitos y tendencias neuróticos, el gozo que debe de acompañar el vínculo y relación que establecemos con el sendero, la tranquilidad y la concentración, que naturalmente advienen del entrenamiento en la cercana aplicación de la atención sobre la concentración, y finalmente la ecuanimidad o el equilibrio interior que se deriva de todos estos elementos y particularmente de los 4 equilibrios: el equilibrio conativo, el equilibrio de la atención, el equilibrio cognoscitivo y el equilibrio emocional. ¿Se entendió eso? Bien, y uno de los tópicos también muy importantes y centrales de la cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos será el de las 4 nobles verdades. La aplicación de la atención sobre las 4 nobles verdades y los 16 aspectos que comúnmente se utilizan para describirlas. ¿Ok? La cercana aplicación de la atención sobre el sufrimiento, la cercana aplicación de la atención sobre las causas que detonan y propician al mismo, la cercana aplicación de la atención sobre el camino que conduce con certeza a su cesación y la cercana aplicación de la atención sobre dicho sendero o camino, sobre la posibilidad de lograr la cesación de las circunstancias que propician el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Ese es uno de los temas centrales del Vipassana. Y de el de las 4 nobles verdades, hablaremos la semana próxima. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Entonces, una vez más, recuerden, el factor mental de la recolección, el factor mental de la investigación, el factor mental del esfuerzo, el gozo, la tranquilidad, la concentración y la ecuanimidad. ¿Sí? Nada más deja que te pasen el micrófono para que te escuchemos. Buenas noches. Buenas Una pregunta. noches. Dime. ¿Cómo diferenciar el factor de ecuanimidad de algo que pueda concebirse como indiferencia, desinterés o inclusive, digamos, un aplanamiento respecto a lo que ocurre tanto en la persona como... En realidad, si lo piensas, es muy simple. La indiferencia es la incapacidad de reaccionar. La ecuanimidad es la reacción ausente de ira, enojo, aversión o apego. No es la no respuesta.
Es la no respuesta centrada en estos factores que propician, que son kleshas. La palabra klesha, Nyungun en tibetano, es una estructura mental o cognitiva o emocional que impulsa o que propicia el desequilibrio mental y emocional. ¿Sí? Entonces, la diferencia es simple. La indiferencia es la ausencia de reacción, ¿verdad? La ecuanimidad, ¿verdad?, es la respuesta en ausencia de apego o aversión. Hay respuesta, pero sin apego y aversión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el apego y la aversión, ¿qué consecuencia tienen? La aflictividad. La aflictividad. O sea, siempre que hay apego y aversión hay aflictividad. O dicho de una forma quizá todavía más elemental, siempre que nosotros somos presa de la presencia del apego y la aversión, perdemos algo. ¿Qué perdemos? Claridad. Claridad, la capacidad de discriminar. Y cuando no hay claridad, la respuesta que nosotros detonaremos será una no pertinente, no propicia a la demanda de ese momento, condición o circunstancia. ¿Sí? Por eso a menudo se dice, el que se enoja pierde, o a menudo hablamos acerca de intentar no reaccionar visceralmente a diferentes condiciones y circunstancias. Y cuando eres presa de ese tipo de influencia, o cuando reconoces que estás, por ejemplo, emocionalmente invertido en una circunstancia, ¿qué debes de hacer? Detenerme. Detener, y bajo esa condición no tomar ninguna decisión. O bajo esa condición no reaccionar, porque sabes que al hacerlo lo vas a hacer comprometido, ¿verdad?, con ese registro mental y emocional que ha deteriorado la claridad mental. Y que la respuesta que hagas va a ser siempre una imprecisa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el mejor consejo es para por un momento, trata de recuperar tu equilibrio interno y después, ¿qué? La respuesta no es y después no hagas nada, sino después actúa, pero en ausencia de esa distorsión mental y emocional. ¿Sí? Eso es así de simple. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a terminar dedicando el mérito, ¿les parece? Bien. Sunam di tamche zipani tobne nyepe janam panine kiegana chi balab trupayi sipe tsole joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo y las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub senchu rinpoche, ma kiepa nam che chuchi, kiepa nyampa me payang, kong ne kong du pawashu. No olviden, este sábado, la primera sesión de Dharma para niños, para los que tengan hijos o sobrinitos que sientan pudiera beneficiarse de esta actividad. Y no olviden nuestro primer retiro sabatino. Les comentaba, la iniciativa es poder hacer estos una vez cada 2 meses, un sábado, una mañana de sábado cada 2 meses, en nuestro centro contemplativo en Valle de Bravo, ¿verdad? De 10 de la mañana a 2 de la tarde, el sábado el sábado 22 de febrero, para que lo apunten en su agenda, si tienen deseos y ganas de acompañarnos en una sesión intensiva de meditación. Lo que pretendo, lo que quiero, es ofrecerles recurrentemente a lo largo del año un espacio a donde ustedes puedan practicar intensamente. ¿Sí? Porque siento que a menudo es difícil hacerlo por uno mismo y en el entorno de la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, pues hacerlo en un espacio como este lugar, en comunidad, con una guía adecuada, pues esto hace que podamos mantener como muy viva la flama del despertar. ¿Ok? Bueno, sábado 22 para que lo tengan presente, para los que quieran acompañarnos.
Gracias, que tengan buena semana y nos veremos la semana próxima.